Hola, yo soy Toño Cedeño, bienvenidos a esta entrevista de colección. Ulises Ortiz Castillo nació en la Ciudad de México el 1 de julio de 1984. Es licenciado en diseño gráfico y maestro en comunicación y lenguajes visuales. Su trabajo estriba en tres vertientes: diseño gráfico, arte contemporáneo y la curaduría. Esta incluye la investigación y exposiciones de arte. La temática constante en su obra son las problemáticas político-sociales contemporáneas enfocadas a partir de la imagen icónica simbólica. Ha participado en más de 70 exposiciones de diseño y arte contemporáneo a nivel nacional e internacional. Su obra ha sido publicada en catálogos de bienales de cartel, arte contemporáneo y diseño gráfico. Además, es miembro de diferentes asociaciones relacionadas con las artes visuales, por ejemplo, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México o el Consejo Mundial de Artistas Visuales, entre otros. Hola amigos, muy buenas tardes nuevamente. Estas son las preguntas para el maestro Ulises Ortiz. Bienvenido nuevamente, Ulises. Qué gustazo. Y pues bueno, pues la También, primera pregunta es, ¿por qué elegiste ser diseñador gráfico? pues mira, en aquel tiempo cuando estaba en la preparatoria, ya para tomar la decisión de una carrera universitaria, estaba muy afín a las artes. En este momento me gustaba mucho la música y quería un instrumento de cuerdas, estudiarla. Eh, También un poco la pintura, el grabado, o sea, estas manifestaciones artísticas me llamaban mucho la atención, entonces pues ya dialogando con mi familia, con mi padre, pues me recomendaron, digamos, algo enfocado un poco más a un mercado laboral más amplio y de toda esta gama de posibilidades que había, pues el diseño gráfico me gustó mucho. El plan de estudios, digamos, un poco lo que se ven, la parte teórica, también la parte práctica, se aborda la fotografía, serigrafía, entonces, pues dije que me pareció muy completa y pues decidí estudiar esta carrera y pues sí, me gustó mucho. Entonces, bueno, pues esa es una parte que cualquier joven, yo creo que hoy que se pregunta por qué estudiar diseño gráfico, pues ahí tiene una referencia. Y preguntándote esta parte, ¿cuánto tiempo llevas en tu trayectoria y cómo empiezas justamente en el camino del diseño? Eh, Como tal, en esta forma de hacer cartel político social, fue un año antes de terminar la carrera, en 2005, cuando unos colegas de la universidad y yo nos pusimos de acuerdo, nos nació las ideas o la idea de hacer como estas imágenes políticos sociales, en un principio en formato stencil, pero bueno, ya después, por las necesidades del momento, se decidió el cartel como vehículo para realizar estas imágenes, este tipo de protesta visual, y pues se creó el material. Al final fuimos 5 participantes, busqué los espacios y se expusieron. Entonces, después de ahí, pues, digamos que se calmó un poco el asunto, se dejó atrás, pero bueno, yo seguí un poco en este ámbito y poco a poco, que se llamó Cartel Activista, el proyecto se llamó La Imagen como Herramienta Crítica, que es el que ahorita se lleva la colección de 200 carteles que tengo de acervo, producidos desde 2005 hasta la fecha, y pues así inició, digamos, también un poco mi producción. También otras cosas que me ha dado la posibilidad de tener experiencia es el haber estado, digamos, en la parte editorial del fanzine cultural 3D2. Entonces estuve en varios proyectos así, este estilo artísticos, y me hizo conocer a artistas, a escultores, pintores, gestores de la cultura, y me empapé un poco de esta situación, aprendí mucho y posteriormente pues ahí yo empecé a, digamos, ser mis pininos y hacer un poco de gestión también, un poco de museología,
museografía y pues fue cuando mezclé el diseño y el arte un poco, o sea, como combinándose las dos disciplinas y pues ahí, digamos, fue un punto de inflexión que le dio dirección a lo que estoy haciendo ahorita. Y curiosamente, ahora que lo estamos platicando, porque como lo sabemos, yo habitualmente les mando una serie de preguntas a nuestros invitados, quisiera preguntarte, ¿cómo fue ese primer encuentro con esta noción de, podemos decir, de reclamo social, de llamar la atención a quien fuera, a quien sea, ¿no? ¿Cómo es que tú lo recuerdas? ¿Cómo se hizo este proyecto? ¿De qué consistió? ¿Y por qué te seguí? ¿Por qué te atrapó? Creo que sería una interesante pregunta. Digamos, desde siempre me ha gustado mucho la temática político-social, las problemáticas contemporáneas que vivimos, digamos, en cuanto a los derechos humanos, la contaminación, cuestiones de justicia, cuestiones de, digamos, de que combinen este, esta forma crítica de vivir el entorno y si no se está de acuerdo, se está viendo una situación en que haya, digamos, acciones que convienen a solo unas personas, que beneficien a unas y no a otras o al planeta mismo, pues, digamos, desde siempre me han gustado y pues estudiando diseño, pues me di cuenta que podría ser una forma de incidir en crear imágenes para que detonaran en la reflexión del usuario, para, digamos, al final de cuentas, detonar también la acción, digamos, que se reflexione y se haga acción con el entorno, con uno mismo, con el otro, y pues así surgió esta mezcla poco a poco que lo llevó a la imagen como tal, como protesta visual, digamos. Pareciera que es como una huella que nos dejó el constructivismo, pero mejor te pregunto, para no suponer qué tanto o quiénes son aquellos artistas, aquellos diseñadores, aquellos pensadores que te influyen, quizás artistas o quizás gente de otro tipo de ideas que posiblemente a lo mejor ni siquiera forman parte de un gremio, pero que a lo mejor sí dejaron una huella en ti por esta palabra tan importante que mencionas, que es la palabra justicia y obviamente diseño gráfico. Claro. Pues muchas veces cuando pongo en mi semblanza o los motivos, diga, de mi obra, por qué tomaron esta dirección, hay muchas influencias. La primera es el activismo de los 50, 60 en Estados Unidos, en Europa, donde se rebelaron contra la guerra, contra toda esta situación geopolítica y hicieron acciones para levantar la voz de una forma artística, digamos, diferente, que nos hiciera parte de la obra misma, no en un museo, sino en la calle, como sujetos sociales, políticos. Por otro lado, también me influyó mucho en mi estilo la Escuela Polaca de Diseño, en especial un diseñador que se llama Lex Drewinski, que me fascina su forma de hacer, de concluir o, digamos, de hacer imágenes, también de protesta social. También un poco me gusta el constructivismo ruso con el Lissitzky. Me gusta mucho también sus formas, esta forma geométrica, estas formas de uso del color, de las formas, los formatos. Me impactó mucho también viéndolo esto también en la escuela. También hoy en día contemporáneos está un diseñador israelí que se llama Noma Bar, que me fascina mucho, es como un ejemplo a seguir para mí. También hay un iraní llamado Reza Bedini, que también es alguien que usando la caligrafía, las formas, el color, los motivos que usa para hacer sus mensajes en cartel, sobre todo, pues me fascina. Son como mis referentes. De la escuela de Bauhaus hay una máxima que sigo y que se puede observar en mis obras, que es la de menos es más.
digamos, menos elementos, mayor comunicación, mayor detonador de mensaje. Entonces es lo que poco describe mi trabajo en estos años y que creo se reproduce cada que hago un nuevo proyecto o una nueva serie de carteles, está manifiesto todas estas referencias visuales y maestros del diseño, del cartel y también del arte que me han impulsado o han sido mis referencias a seguir. Magnífico. Yo te conocí, tengo el gusto de haberte conocido hace varios años y Así es. siempre tengo que reconocerlo. Hay una constante que me parece importante de destacar, que es tu humildad, una gran sencillez. La verdad la aplaudo y pues obviamente eso me da mucho gusto que no pierdas el piso, que eso es algo que es característico de ti. Felicidades por ello. Y en aquel entonces, cuando Gracias. yo te conocí, firmabas como Plask Diseño y ya ahora eres Ulises Ortiz. ¿A qué se debe este cambio? Cuéntanos un poquito cómo se da esta transformación, aunque seas el mismo, pero ¿a qué se debe esta Claro. forma distinta de firmar? Pues interesante la pregunta, Toño. Plask en sí mismo salió en mis tiempos de preparatoria, no, secundaria, perdón, cuando hacía graffiti. También creo que eso también influyó un poco a mi decisión de involucrarme a las artes visuales. Y pues mi seudónimo, mi nick, era Plask. Entonces de ahí evolucionó cuando pues tenía que tomar decisiones a mi futuro, como ser como una marca, Plask Diseño. Entonces, eh, a la par también lo ocupé como ahora como nombre de mi estudio, digamos, de, por el cual, digamos, cuando me solicitan trabajos, cuando estoy de freelance, pues es la forma como presento como mi estudio. Y pues hoy en día evolucionó un poco a Plask Art and Design. Eh, o sea, se le agregó la parte del arte, pero Ulises Ortiz se llevó por una serie de reflexiones, porque uno, en las convocatorias que estoy constantemente, estoy postulándome, digamos que la forma más indicada, inclusive también en referencias escritas, en referencias de textos que he leído, que, bueno, a mí me servía más poner Ulises Ortiz como tal, porque en la forma de mi logo, bueno, que ya cambié también, había un poco de confusión en las letras usadas. Entonces eso hacía un poco que se perdiera la noción quién era el que lo hacía, sino lo hacía Plask, que era Plask, o sea, como que hay unas cuestiones de confusión de las personas que conocían mi obra o empezaban a conocer o querían conocer más, había una confusión. Entonces poniendo Ulises Ortiz, creo que era un poco más darle la visibilidad como más personal, más directa y pues más reconocible, digamos, trabajar en mi futuro, mi carrera en el arte y en el diseño con mi nombre y mi apellido, o mis apellidos en dado caso, ya que en muchas convocatorias o en muchas exposiciones solo se pone el primer apellido, pero en varias otras convocatorias sí como que toman en cuenta los dos apellidos. Entonces depende de dónde sea y de qué sea el perfil de la convocatoria o de la exposición, pues manejo el Ulises Ortiz o Ulises Ortiz Castillo. Y en algunos casos cuando se dice crear un alias, digamos, para que los jueces, mmm, digamos, no haya forma de que haya favoritismo, pues se pone un seudónimo y es cuando, por ejemplo, pocas veces uso Plask, pero así nada más, en mayúsculas también. Entonces es un poco la historia de Plask. Y hablas un poco de la confusión que tú identificaste y por eso sería interesante saber desde tu experiencia cómo es para ti que podríamos identificar un buen diseño o un correcto diseño. ¿Cómo lo ubicarías tú? Pues esa es una buena pregunta. ¿Qué es un buen diseño?
en mi práctica, creo que hay que saber construir conceptos, digamos, y cómo se construye un buen concepto. Primero, teniendo un acervo de información sobre la temática o sobre lo que se vaya a diseñar, que se va a diseñar, tener un poco de contexto, tener referencias bibliográficas, también referencias visuales. Es importante también para construcción del concepto. También de manera personal, que luego cuando he dado clases, afortunadamente menciono a los alumnos que es importante también tener un acervo visual construido por uno mismo. Y esto se logra, digamos, leyendo literatura, leyendo poesía, yendo a museos, comprando revistas, checando, digamos, todo lo visual que se pueda generar y que podamos estar a la vanguardia de lo que se está haciendo, que se está produciendo en el imaginario social. Y por último, también tener una buena preparación en cuanto a programas para que una vez que se tenga el concepto, se bocetee y ya se concluya haciéndolo en el ordenador, pues también tener buenas referencias en el uso y también de la aplicación de los programas de diseño, también métodos de impresión, y conocimientos también de lo que se debe hacer para producir un archivo, la gama cromática, el, los nombres también, muchas cosas son indispensables para hacer un buen diseño. Todo esto se conjunta y se ve cuando uno ve un cartel o un logotipo. Se puede apreciar como cuando todos los elementos están integrados de alguna forma, pero por todo ese trabajo atrás y que, bueno, se concluye en un buen diseño que yo digo de alto rendimiento y que puede, digamos, ser funcional por varios años, décadas, si se puede. Regresando un poquito, ¿consideras que tus obras forman parte de un camino intermedio, de un híbrido, etcétera, etcétera, entre lo que es el diseño y el arte? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta propuesta que ahora cruza los caminos? Pues, digamos, es muy buena esta pregunta y de hecho es un reto contestarla al final. Tengo dos formas de producción hoy en día, que es el cartel, donde manejo la composición y la tipografía, las formas, el color, y otra forma de creación que es a partir que estoy usando mucho, que son los trípticos, que ya es más un poco ya la creación, la línea, las formas un poco más libres, sin el gancho de la tipografía o de un mensaje, sino donde ya fluyen, digamos, la interpretación misma del usuario, de la persona que ve la obra. Y pues hoy en día, bueno, a lo que estoy realizando, ya hay un rubro en la mayoría de las convocatorias o certámenes, que es el arte digital. Digamos que ya es una forma tal vez de decirle a lo que hago, darle como un camino, porque digamos hay autores como Joan Costa que sí mencionan que hay una división muy amplia entre el arte y el diseño, a pesar de que hay ciertos paralelismos en los marcos conceptuales o en algunas herramientas como el color, la forma, la textura, pero hay diferentes, porque el diseño es comunicación y el arte es interpretación. Entonces, es que están muy rígido en eso, que no se emparejan por los fines, pero yo digo que esta oportunidad de ser arte digital creo que da una oportunidad, digamos, a no ser ni arte de diseño, sino, digamos, una creación a partir de lo digital. Y pues creo que esa es como la forma hoy correcta que he visto que se usa más, porque antes también ciertos convocatorias o programas que te pedían poner la disciplina en la que estás inmerso, decía diseño, pero en ese diseño abarcaba como diseño de interior, diseño industrial, o sea, era muy amplio, no digamos a una
cuestión meramente visual y para exposición o para instalación. Entonces creo que el arte digital creo que es lo más correcto hoy en día para decir, bueno, en el que mi obra hoy en día está enmarcada, digámoslo así. Sí, porque también mencionabas un poco acerca de los programas y entonces una pregunta ahí sería, ¿qué programas usas para hacer justamente tu propuesta de arte digital? Claro, pues utilizo los programas que, digamos, aprendí en la carrera, que es el kit básico de Adobe, de Creative, que es Illustrator para hacer vectores, vectorizaciones, Photoshop para retoques y también hacer un poco de edición de imágenes y InDesign, digamos, para hacer la parte editorial, la maquetación y todo esto, este, es, la creación de revistas, libros, etcétera. Y sí, más que nada utilizo esos tres. Hay otros programas también, inclusive gratis en internet, que también me ha tocado ver que son muy buenos. Creo que se llama Canvas, este programa. Este, hay otros programas que ya se han perdido, como CorelDRAW, que se sigue utilizando, pero digamos que ya está un poco más olvidado. Y pues ahora la vanguardia sería esto. Y hay más programas, digamos, para animación, para web, digamos, pero bueno, no nos utilizo tanto. Pero antes, bueno, digamos, de entrar al programa, es muy importante, digamos, en mi caso, es el boceteo, digamos, el tener tangiblemente la propuesta, agarrar un lápiz, un papel, una goma, sobre todo para corregir, aumentar, volver a hacer, y de ahí, digamos, escanearlo, tomar una foto y de ahí trabajar, digamos, la propuesta ya en la computadora y ya hacer como los ensayos de color y pues, digamos, ya verlo, digamos, en un cuadro para ver cómo se ve y pues ya definir formatos y pues ya tener listo, digamos, para ya sea una exposición, un concurso, un certamen o digamos un trabajo ya de freelance. Bueno, te escucho y digo, wow, debe ser muy complicado, debe ser, ya con el tiempo que llevas en esto, pues por supuesto te las sabes de todas, todas, pero ¿cómo consideras, cómo es desde tu perspectiva un típico diseño, un típico trabajo de Ulises Ortiz? ¿Cómo es así? Pues digamos, me gusta mucho, como lo mencioné antes, la sobriedad, como el purismo de las formas, la cromática, la textura, la composición. Entonces, creo que mis obras son muy sintéticas. Por ejemplo, voy a citar esta nueva serie que hice este año, que se llama The New Normal, que es la nueva normalidad, que son 20 imágenes que hablan sobre esta nueva realidad a partir del COVID-19. Y pues creo una serie de 20 imágenes que son puras imágenes, digamos, a llegar a un icono o un símbolo que, digamos, muestra en varios tópicos de las actividades humanas cómo se ha modificado con esta pandemia. O sea, desde cuestiones de viaje, cuestiones de sana distancia, violencia doméstica, la crisis global monetaria. Ahorita, por ejemplo, está lo de la guerra con Ucrania, entonces que no he podido hacer uno porque esta serie de carteles se va construyendo con el tiempo, a la par de que evoluciona la pandemia, salen nuevos tópicos, entonces cada vez que sale un nuevo tópico realizo una obra para, digamos, enriquecerla y pues yo creo que va a ser una obra constante en este mediano y largo plazo y pues es así mi estilo un poco muy, muy purista y con pocos elementos, pero tratando de dar un gran, un gran mensaje o un gran signo que se pueda interpretar de inmediato y englobar varios conceptos o varios signos que hablen sobre la temática. Muy interesante. Y además de todo, ya en la introducción de esta entrevista vimos algunas piezas tuyas. Yo te invito para que al concluir esta entrevista pueda ver todavía un cachito otro video donde podamos ver
justamente qué fue lo que es tu propuesta en cuanto a lo que es el COVID y pues obviamente lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ojalá que te Claro. interese para que lo podamos ver. ¿Cuántos premios has recibido que son los que te han gustado más, que te hayan costado más trabajo, o que hayan sido más especiales para ti? Pues así de premios he tenido al final pocos. Eh, de esos premios, digamos que el que más me toman por sorpresa porque no me enteré después del día de la premiación me enteré porque me llamaron, fue un concurso en el Museo Mexicano del Diseño en el año 2010, era con respecto al ombligo de la luna, orgullo de los mexicanos sobre la Ciudad de México. Entonces, pues metí una obra igual de fondo negro y con las formas para doble lectura. En una lectura se veía una pirámide de las que están enterradas en el Zócalo y por otro, digamos, la catedral. O sea, dos culturas estando en un mismo lugar, en un mismo plano, con sus respectivas importancias históricas y que convivían, digamos, en este ombligo que es aquí la ciudad. Entonces, ganó el primer premio y pues creo que me tomó por sorpresa y pues sí, fue muy padre saberlo y pues saber que, digamos, eh, que sí, es reconfortante que se premie tu trabajo y te impulsa a seguir trabajando constantemente. También en 2018 creo, pues tuve la medalla de plata, segundo lugar en la Bienal de Cartel en México, en esa edición. Entonces también, digamos, ese cartel también me gustó mucho porque fue sobre los derechos de los defensoras y defensores de los derechos humanos. Entonces fue también un cartel que me gustó mucho y que pues bueno, se ganó esta presea y que me hizo sentir muy orgulloso también. También uno que, bueno, no ganó, pero fue seleccionado, fue el año pasado, que fue esta obra de New Normal, que tres o cuatro obras de esta serie quedaron seleccionadas para la Bienal del Sur en Venezuela. Entonces también fue como una excelente noticia que ver que el diseño o esta forma de realización de imágenes fuera, fuera bueno, llamara la atención de los jueces y fuera seleccionada para una bienal de perfil artístico a nivel internacional. Entonces, bueno, también se llama Pueblos en Resistencia, digamos, la bienal. Entonces fue de la última noticia que también fue de una gran alegría y felicidad. Pues muchas felicidades porque por supuesto que Gracias. destacar nunca es fácil y obviamente esta pues es una de muchas que mereces y que van a llegar, por supuesto, porque tu obra es muy consolidada y bueno, pues aquí una pregunta adicional es, pues obviamente considerando que este espacio está enfocado pues en la cuestión de la colección de arte, yo quisiera preguntarte cuáles son los consejos que tú darías para las personas que quieren o que están haciendo una colección en torno a objetos de diseño, por ejemplo, como los tuyos, y que pues obviamente pueden tener otras opciones como pintura, como una foto, como una escultura. ¿Por qué optar, por qué coleccionar obras de diseño? Pues buena pregunta. Pues el diseño, digamos que desde que se creó, o bueno, muchos teóricos dicen que desde siempre ha existido el diseño. Cuando creamos los primeros instrumentos de casa, de comida para comer, etcétera, de dónde habitar. Pero desde que se creó formalmente el siglo pasado, pues el diseño ha sido parte de nuestra, digamos, ya cotidianidad. Y es como también es una forma de vida el diseño. Hay ciudades que piensan en diseño, que el diseño está en la planificación de ciudades, la planificación, digamos, de la vida cosmopolita, de las prendas que uno usa, de los accesorios que uno llega a comprar.
en lo que uno usa para llamar por teléfono, en lo que usa para vestirse, y también consumir, dejarse envolver por, digamos, estas formas que nos embelezan, esas estéticas que nos llaman la atención y nos llaman a consumirlo. Y pues yo creo que hay unos objetos que son de diseño, que son mandadas a hacer o que son para exposiciones y que son muy valiosas, son muy artísticas, tienen un nivel de manufactura muy increíbles y que digamos que también responden a un momento de la historia que es indispensable, digamos, albergar en una colección o un espacio, digamos, también para estudiarlo, escribir sobre ella y ver los elementos que llevaron a hacer esta cuestión, ya sea visual o de objeto industrial, de moda. Y pues creo que es interesante. Y también a los diseñadores que quieran que su producción estén a este nivel de ser parte de una colección artística conviviendo con otras disciplinas. También consolidar su estilo, digámoslo así, consolidar su forma de crear y pues darle todo ese fortalecimiento, tanto teórico, con una continua, digamos, actualización y también, digamos, colocándole cosas frescas y que puedan ser pertinentes y llamativas, tanto en el rubro de la comunicación como de la estética y, digamos, que manejen algún tópico eh, de la cotidianidad humana. Digamos, es mi consejo y que por eso es esencial y es importante, o debería ser importante, el diseño en colecciones de arte. Tenemos un minuto que nos resta en esta entrevista. Quisiera preguntarte si quieres agregar algo más, dónde podemos contactarte, qué proyectos tienes en un minuto. Pues muchas gracias por la oportunidad, Toño. También ha sido genial colaborar contigo y que una obra mía esté en tu colección para mí es increíble. Y pues no sé si se pueda poner mi Instagram digamos, después en unos cintillos, porque solo manejo Instagram y Facebook. Y tengo un blog personal. Todo lo vamos a Entonces, poner ahí van a aparecer. y ahí va a Ok, aparecer. perfecto. Muchas gracias por todo. Perfecto. Un honor como No, siempre. a ti, Un Toño. abrazo y por supuesto a todos ustedes, muchas gracias. Un placer y pues nos vemos pronto. Gracias por todo su apoyo. Hasta muy, muy pronto. Gracias. Hasta luego. Te esperamos en nuestra próxima entrevista de colección. En Oculi tenemos siempre los mejores lentes para ti al mejor precio o a través del intercambio lentes por arte.